Flujo de datos. Haciendo un repaso a lo anterior, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, lo que es el diagrama de flujo de datos, no más conocido como DFD. Habíamos visto que utiliza 4 símbolos, ¿sí? Que son los círculos, las flechas y los rectángulos, ¿no?, para indicar las entidades externas. Habíamos visto esta parte también, habíamos quedado, por ejemplo, la representación de estas dobles flechas, ¿no? Cuando se utiliza estas dobles flechas, dice, cuando dos flujos de datos establecen un diálogo o comparten una acción de estímulo-respuesta, dice, ¿no? En ese caso, entonces, utilizan esas dos flechas. Descomposición funcional. Cada proceso se puede explotar, refinar o descomponer en un DFD más detallado. Eso hemos indicado también en la anterior presentación. O sea que un proceso se puede descomponer en otros subprocesos, ¿no? El DFD de un sistema es realmente un conjunto de DFDs dispuestos jerárquicamente. O sea que están ordenados, diciendo, viene uno grande, después otro pequeño y otros más pequeños. A eso se refiere. Los niveles de jerarquía están determinados por la descomposición funcional de los procesos. La raíz de la jerarquía es el diagrama de contexto, que es el más general de todos. O sea, este diagrama de contexto es el primer diagrama, como les decía, les he también mostrado cómo se representa un diagrama de contexto. Tiene un círculo nada más, que es el nombre del sistema, y puede tener varias entidades externas o también flujos de datos, ¿no? Pero ese es el diagrama general, es el más grande, digamos, diagrama, ¿no?, o la representación más general de todos. Bien, la descomposición funcional se refiere, fíjense aquí, tenemos el sistema que arriba tiene fuente, destino, que son las entidades externas. Aquí tiene flujos A y B, ¿sí? Este sistema está explotando pues en otros subprocesos, ¿no? Tiene aquí varios procesos, ¿no? 5 procesos en realidad. O sea, el sistema se lo está representando mediante estos 5 procesos, ¿sí? Y aquí tienen sus flujos, ¿no? Aquí está entrando A, aquí también tiene que entrar A. En esta parte, no sé si se ve la flecha. Luego aquí está saliendo B, tiene que también salir B, ¿no? Después este proceso F4, por ejemplo, está explotando también en otros 5 subprocesos también, ¿no? Entonces imagínense, cada uno de estos explota pues en varios. Este puede explotar en 2, el F2 puede explotar en 3, en 4, este también en 4, este en 5, etcétera, ¿no ve? En varios subprocesos. O sea, está explicando más detalladamente aquí a qué se refiere, qué es lo que hace, ¿no? Digamos que este sistema está compuesto por, digamos que sea un sistema de, por decirles, del sindicato de minibuseros. Bueno, estamos tomando ese ejemplo, ¿no? Este proceso puede ser el registro, digamos, de los socios, ¿no? El F1. El F2 será el registro y gestión de las movilidades, digamos, ¿no? Ahí se registra el color, la marca, la placa, el dueño, todo eso, ¿no? Este otro puede ser, digamos, las rutas, ¿no? Y las rutas y los diferentes turnos, horarios que se les asignan, ¿no? Este otro puede ser, digamos, de los pagos, ¿no? De los socios, de las cuotas, ¿ya? Y así, ¿no? Y este otro proceso puede ser de los reportes, digamos, ¿no? Que se realizan cada semana, cada mes, se informa, se imprimen quienes no han cumplido, quienes han sido sancionados, o quienes deben sus cuotas, o quienes no han hecho sus recorridos, quienes no han trabajado tal día, etcétera, ¿no ves? Se hace un control pues a través de estos procesos, ¿no? Que ya van a estar digamos en el sistema, y el sistema se va a hacer cargo de hacer ese control, ¿no? Ahora el F4 es un proceso
que está explotando en otros también, ¿no? Supongamos que este F4 sea de las sanciones, por decirlo, ¿no? Entonces aquí habrá otro proceso F4.1 que corresponde al F4. Digamos, puede ser sanción por no cumplir, digamos, la ruta, ¿no? Por tramear, por decirlo, ¿no? Ha habido denuncia. Aquí este otro proceso puede ser proceso por no pagar, digamos, no ha pagado a tiempo su cuota. Este puede ser una sanción que no ha asistido a una reunión, digamos. Este puede ser una sanción, digamos, por no acatar la disposición de la asamblea, por decirlo, ¿no? Y así. Entonces este proceso puede tener otros subprocesos. Este proceso sanción, que es F4, puede tener varios otros, ¿no? Sanción para esto, sanción de esto, sanción de esto, sanción, ¿no? Control de esas sanciones, ¿ya? A eso se refiere. De esa forma hay que representar, ¿no? Por eso está mostrando aquí la descomposición funcional. Consistencia. Bueno, cuando hablamos de consistencia quiere decir que no tiene que haber, pues, contradicción, ¿no? Tiene que estar todo bien elaborado el diagrama. Cada proceso en un diagrama padre es una consolidación del diagrama de flujo hijo, dice. ¿Sí? En un diagrama padre es una consolidación. Balanceo de los DFDs. La entrada de un proceso padre debe corresponder también con las entradas y salidas del diagrama hijo, dice, que lo explica. ¿Sí? Algo habíamos visto, a ver, ¿dónde hemos visto? Aquí, ¿no? Aquí se ve algo, fíjense. En esta parte, entra A, en el otro diagrama jerárquico, en el siguiente, hay que, esta A tiene que estar ahí, ¿no? Tiene que, no se lo tiene que, la entrada tiene que estar ahí, y la salida B también tiene que estar ahí, ¿no? Este F4 tiene entradas X, Y, y salida Z, entonces tiene que estar aquí. Aquí está la entrada X, está entrando aquí Y y está saliendo Z por otro lado, ¿no? Tiene que estar, tiene que corresponder. Eso lo llama consistencia o el balanceo, ¿no? El balanceo de los diagramas de flujo de datos. Las entradas tienen que coincidir, las entradas del hijo tienen que coincidir con las entradas del padre, ¿no? ¿Ya? Y las salidas también, las salidas del hijo con las salidas del padre. Jerarquía de DFDs. En un DFD completo, cada proceso tiene un número único, dice, que lo identifica en función de su situación en la jerarquía. Aquí vamos a utilizar la notación Dewey, ¿no? Se enumera. Por ejemplo, el diagrama de contexto será el diagrama 0, digamos, ¿no? Y los otros subprocesos de ese sistema van a ser el proceso 1, proceso 2, proceso 3. De esa forma hay que enumerar. Y el siguiente del 1 será el proceso 1.1, 1.2, 1.3, etc. ¿No? Del proceso 3, digamos, será 3.1, 3.2. Y del 3.1, si tiene otro subproceso, será 3.1.1, 3.1.2, ¿no? A eso se refiere. Cada DFD tiene también un número único que coincide con el proceso que describe. No pueden tener diferentes números, un proceso tiene un único número, ¿no? Las hojas o nodos terminales corresponden a procesos primitivos o indescomponibles. Bueno, esto ya se refiere al último proceso, ¿no? Que donde ya solamente se hace una tarea nada más, ¿no? A eso se le considera como hoja o nodo, digamos, ¿sí? Si ya no se puede descomponer en otro subproceso, hasta ahí nomás, ¿no? Eso es. Para cada proceso primitivo existirá siempre una mini especificación, ¿sí? El proceso primitivo en métrica, ¿sí? ¿Sí? Aquí lo vas a representar de esta forma, utilizando esta notación, ¿no? Esta representación, ya, o este formato que está indicando, ¿no? Que es el último proceso. Jerarquía de DFDs. Bueno, aquí nuevamente, ¿no? Estamos explicando. Aquí están las entradas A y la salida B. Tiene que entrar también A y tiene que salir B en algún lado, ¿sí? Pero esto se refiere al proceso 1, 2 solamente, ¿no? En el siguiente proceso seguramente B debe, aquí no está indicando B, ¿no? Porque aquí hay otros procesos todavía. Aquí arriba está el 1,
Aquí arriba está el 2 y aquí arriba está el 3, ¿no? Y de este 1 viene el 1, 2, y de este 1, 2 viene el 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1. El primer diagrama general que sigue al de contexto es el número 0 por convenio. Bueno, vamos a adoptar entonces, ¿no? Una cosa es el diagrama 0, ¿no? Bueno, luego nos vamos a poner de acuerdo cuál es el diagrama 0, cuál es el diagrama 1. Aquí se llama diagrama 2, diagrama 3, y aquí se llama nivel 1, nivel 2, nivel 3, aquí se llaman niveles, ¿no? Ya en el DFD 0, dice, ¿no? En el diagrama 0 se hace una descomposición en subsistemas, es decir, se indican los procesos más importantes en el sistema, ¿ya? Entonces el diagrama 0 va a ser el diagrama que sigue al de contexto, dice, ¿no? El de contexto, bueno, eso no lo vamos a tomar como diagrama 0, nada, sino el siguiente diagrama, que son los procesos, ese va a ser el diagrama DFD 0, diagrama 0. A eso se refiere. El siguiente ya será el diagrama 1, ¿no? Han de ser subsistemas. Bien, los almacenes aparecen lo más tarde posible. Los almacenes, bueno, igual hay que modelarlos también, hay que representarlos, utilizarlos también, ¿no? Y hay que explicar también con los almacenes, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? Va a tener almacenes, ¿qué se van a llamar estos almacenes? En un nivel superior únicamente cuando son interfaz entre procesos. Cuando hay una interfaz, entonces se utilizan estos almacenes. Una vez que aparezca en un DFD, el almacén aparecerá otra vez en cada DFD del nivel más bajo, dice. O sea, tiene que estar en el otro nivel abajo el almacén que hemos utilizado, ¿no? A eso se refiere. Vamos a apoyar posteriormente con otros videos. Les voy a enviar otros videos, material también de Jordan y material también preparado, resumido de la materia. Bien, ya para terminar, descomposición funcional y almacenes de datos. Aquí está mostrando, ¿no es cierto? Fíjense, entre procesos hay un almacén. Cuando este almacén es una interfaz, dice, ¿no? Entre los procesos. Estamos hablando de los procesos principales, el proceso A, proceso B, con sus entradas y salidas de datos, ¿no? Aquí también otro ejemplo, ¿no? Dos procesos conectados a través o relacionados a través del almacén, ¿no? Fetch. Aquí también, ¿sí? ¿Cómo se puede representar? Aquí, por ejemplo, entra al almacén y sale del almacén. Aquí, en el segundo ejemplo, está entrando y está entrando simultáneamente, ¿no? De ambos procesos. Aquí está saliendo, ¿no? Entonces puede haber esos casos. Está saliendo dos flujos de datos. Ideas útiles para construir DFD. Bueno, estas son recomendaciones, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer tu DFD? Nombrar adecuadamente, dice, todos los objetos del DFD. Utilizar los nombres adecuados, ¿no? Numerar adecuadamente procesos y diagramas. Realizar una correcta división en subsistemas. Utilizar la descomposición funcional jerárquica hasta alcanzar las funciones primitivas. ¿Ya? Entonces hay que utilizar un buen nombre para los procesos, almacenes, etcétera. Hay que numerarlos también adecuadamente. Hay que realizar una correcta división en subsistemas. Luego utilizar la descomposición funcional jerárquica, ¿no? Hasta alcanzar las funciones primitivas. Entonces hasta ahí la segunda parte de el análisis estructurado y el diagrama de flujo de datos.